al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos, bienvenidos al disfrute del alimento diario. Estamos en la serie Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El tomo sea un canal de la gracia de Dios. Estamos en la semana 5 y el versículo para el día de hoy está en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 que dicen: Pero Dios, que es el rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es el rico, tenemos un Dios que es el rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Oh Señor Jesús, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. El título para hoy: La misericordia de Dios nos alcanzó. Como vimos, el hombre se volvió carnal, pasó a hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto hizo que muriera espiritualmente y se volviera totalmente independiente de la voluntad de Dios. Desde entonces, el ser humano comenzó a vivir en la carne y de esa manera quedó imposibilitado para producir buenos frutos. Si usted vive en la carne, sus frutos serán adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, la parte B, y el versículo 21. Incluso en la iglesia, actitudes aparentemente buenas, pero que producen enemistades, como partidos y preferencias, son tan negativas como las hechicerías. Por tanto, tenga cuidado con los celos y las disensiones en los servicios de la iglesia. Huyamos de las cosas de la carne. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. ¿O quiere continuar viviendo en la carne? Si continúa viviendo en la carne, ¿sabe qué va a producir? Es imposible que un árbol malo produzca frutos buenos. Vivamos en el Espíritu. El resultado de ese vivir es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículos 22, la parte B y 25. El yo, el ego, es opuesto a Cristo. O vivo yo, o Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta cuán opuesta es la carne al Espíritu? O vivimos produciendo obras de la carne, o vivimos por el Espíritu, produciendo frutos del Espíritu. La carne nos hace pecar y el apego al mundo nos convierte en enemigos de Dios. Por tanto, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los pecados, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Somos alentados a no amar al mundo, porque el mundo es el sistema armado por Satanás para envolvernos y apartarnos de Dios. Observemos que el yo, el ego, se opone a Cristo. La carne se opone al Espíritu y el mundo se opone a Dios Padre. El mundo pasará. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, porque aquel que hace su voluntad permanece para siempre. Satanás seduce a los hombres usando los deseos de la carne y el amor por el mundo. Así fue como todos se convirtieron en hijos de desobediencia, en hijos de ira. Pero Dios nos alcanzó con su rica misericordia. Dios nos ama con un amor tan grande que para sacarnos de esa condición lamentable, buscó en su amor un recurso único y extraordinario que se llama misericordia. La misericordia de Dios alcanza al hombre donde ningún otro atributo de Dios podría ir. El Padre, por ser rico en misericordia, alcanzó al ser humano en la condición miserable en la que se encontraba, muerto en sus delitos y pecados. En esa condición, solamente la misericordia del Padre sería capaz de rescatar a ese hombre. Oh Señor Jesús, en esa condición solamente la misericordia del Padre sería capaz de rescatar a ese hombre. Por tanto, si usted considera que no merece ser amado por Dios, o conoce a alguien que piensa que no merece ese amor, necesita cambiar su concepto. Incluso no mereciéndolo, la misericordia de Dios nos alcanzó y Él nos redimió y nos dio vida. Alabado sea el Señor. Por la gracia, Él nos dio vida juntamente con Cristo.
aquello que la supereminente grandeza del poder de Dios hizo con Jesús, que está registrado en el primer capítulo de Efesios, nosotros también lo recibimos cuando creímos en Él, porque nos unimos a Él. Estábamos en una situación miserable, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios usó su misericordia y nos sacó de allí. Nos rescató, nos perdonó y nos redimió apenas creímos. En el momento en que usamos nuestra fe, el gran poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, actuó en nosotros, nos dio vida y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Este es el poder de la fe. Oh Señor Jesús. Amén.